En 2022, un equipo de astrónomos, mientras utilizaba el Murchison Widefield Array, realizó un descubrimiento singular, una nueva y enigmática señal de radio que se manifestaba con una periodicidad de 22 minutos. Las señales de radio repetitivas no son inusuales para los astrónomos, quienes comúnmente las asocian con los púlsares. Estos objetos celestes son estrellas de neutrones que giran velozmente sobre su propio eje, proyectando intensos haces de radiación a través del cosmos en forma de pulsos. Sin embargo, al investigar registros de observaciones anteriores, los científicos notaron que esta particular señal había alcanzado la Tierra desde, al menos, 1988. Su estabilidad era notablemente superior a la esperada para un púlsar con un periodo de rotación de 22 minutos. De ser una estrella de neutrones, este objeto presentaba características sin precedentes. La procedencia de esta inusual señal se convirtió en un enigma central para la comunidad científica. El presente análisis aborda el misterio subyacente a esta emisión, un fenómeno que desafía las concepciones actuales sobre algunos de los objetos más extraordinarios del universo. Si te interesa este tipo de contenido, puedes suscribirte para no perderte los próximos episodios. La fuente de esta señal, designada como GPMJ1839-10, se localiza a aproximadamente 18,000 años luz de la Tierra. La señal se manifiesta como pulsos individuales, cuya duración puede variar desde 30 segundos hasta 5 minutos. La aparición de estos pulsos ocurre dentro de una ventana de poco más de 6 minutos y medio, centrada aproximadamente a los 22 minutos después del pulso precedente. A primera vista, esta variabilidad en la duración, de 30 segundos a 5 minutos, y el tiempo de llegada, más de 6 minutos de oscilación, podría sugerir una fuente inestable. No obstante, las dinámicas de las estrellas de neutrones son inherentemente complejas. Si la fuente fuera efectivamente una estrella de neutrones, múltiples factores podrían influir en la duración y los intervalos de llegada de los pulsos detectados. A pesar de estas complejidades, los astrónomos lograron identificar esta señal previamente oculta en datos de los últimos 35 años. La consolidación de este extenso conjunto de datos permitió promediar las fluctuaciones observadas. Los cálculos indicaron que la fuente rotaba cada 21 minutos y 58 segundos, y se intentó determinar su tasa de desaceleración. Sorprendentemente, se encontró que este periodo de rotación había permanecido inalterado a lo largo de los últimos 35 años. Si bien se anticipa que una fuente de este tipo debería desacelerarse a medida que emite energía al espacio, los datos solo permiten afirmar con certeza que, en caso de haberlo hecho, su periodo de rotación no habría excedido un aumento de 12 y 28 milisegundos durante las 3 décadas y media de observación. Esta cifra, extraordinariamente diminuta, evidencia una estabilidad rotacional notable para el objeto, independientemente de su naturaleza. Generalmente, tal estabilidad no es inusual para un púlsar, objetos conocidos como los cronometradores del universo o relojes cósmicos, capaces de medir el tiempo con una precisión mecánica que permite estudios a través de vastas extensiones del espacio. No obstante, este grado de estabilidad resulta anómalo para un púlsar con un periodo de rotación tan extendido. Para comprender esta peculiaridad, es fundamental revisar el funcionamiento de los púlsares y los mecanismos que causan su desaceleración progresiva. Los púlsares son, en esencia, estrellas de neutrones, los núcleos colapsados de estrellas supergigantes que han agotado su combustible. Estos remanentes estelares son, con la única excepción de los agujeros negros, los objetos más densos conocidos en el universo. Un planeta como la Tierra se compone de átomos con más del 99.999% de espacio vacío, resultado de la vasta distancia entre los electrones y el núcleo atómico densamente concentrado alrededor del cual orbitan. En contraste, una estrella de neutrones está compuesta casi exclusivamente por neutrones, desprovista de electrones, protones o espacio vacío. Una cucharadita de este material poseería una masa equivalente a 11 veces la población humana global, estimada en 8.000 millones de individuos. Una estrella de neutrones prototípica supera en aproximadamente un 35% la masa de nuestro Sol, y su materia se comprime en una esfera con un diámetro comparable al de la isla de Manhattan. La mera descripción de densa resulta, en este contexto, insuficiente. Aún por completo comprendido por los astrofísicos, este entorno de densidad extrema genera un campo magnético de una fuerza asombrosa. Surge entonces la cuestión: ¿cuál es la relación entre estas características y las señales que percibimos de los púlsares? ¿Cómo se originan estas ondas de luz?
Para dilucidar este interrogante, es imperativo comprender un complejo proceso que da lugar a la señal, una cascada de luz y materia que se amplifica exponencialmente, iniciada por un único electrón. En las proximidades de los polos magnéticos de una estrella de neutrones, un electrón puede ser acelerado por el campo magnético, emitiendo un fotón de curvatura que se propaga tangencialmente a las líneas del campo. Este evento representa el inicio de un pulso de radiación. El fotón de curvatura mantiene una trayectoria rectilínea hasta que el ángulo entre su momento y la línea del campo magnético excede un cierto umbral. Al alcanzar dicho umbral, la energía del fotón se disipa, transfiriéndose al campo cuántico de los electrones, lo que resulta en la creación de un par electrón-positrón. Este par electrón-positrón posee un momento perpendicular a las líneas del campo magnético y se desintegra espontáneamente, emitiendo fotones de sincrotrón. Cada uno de estos fotones, a su vez, puede generar otro par electrón-positrón una vez que el ángulo entre su momento y las líneas del campo magnético alcanza el umbral crítico. Este ciclo se reitera de forma exponencial, incrementando la producción de fotones y pares electrón-positrón hasta que los fotones de sincrotrón carecen de la energía necesaria para generar nuevos pares, finalizando así la cascada. Los fotones resultantes son irradiados al espacio, mientras que el electrón original prosigue su trayectoria, impulsando la creación de nuevos fotones de curvatura y subsecuentes cascadas a lo largo de las líneas del campo magnético. Esta intrincada cascada de producción de pares confiere a la luz de un púlsar una intensidad tal que permite la detección de señales de este minúsculo remanente estelar a miles de años luz de distancia. No obstante, surge la pregunta de por qué esta luz se percibe en pulsos y no como una emisión continua. La explicación reside en que los polos magnéticos de una estrella de neutrones rara vez coinciden con su eje de rotación. De manera análoga a la Tierra, donde el polo norte magnético al que apuntan las brújulas difiere del polo geográfico real de rotación, los púlsares actúan como faros cósmicos que barren el espacio con sus haces de luz mientras giran. Desde la perspectiva de un observador distante, como aquellos en el planeta Tierra, estos haces se perciben intermitentemente a medida que el púlsar completa su rotación axial. Los pulsos de luz que los telescopios detectan se encuentran en la región de longitudes de onda largas del espectro electromagnético, específicamente en el rango de radio. Por consiguiente, su detección solo es posible mediante el uso de radiotelescopios. La luz generada por esta cascada mantiene una longitud de onda uniforme, con sus picos y valles fluctuando en sincronía. Adicionalmente, estas ondas de luz están polarizadas, lo que implica una alineación coherente a lo largo de un mismo eje. Esta particularidad es una firma distintiva de las estrellas de neutrones, y es precisamente lo que se ha observado en la señal de 22 minutos. La señal también exhibe fluctuaciones con duraciones que oscilan entre 0.2 y 4 segundos, durante las cuales el eje de polarización de la luz se desvía bruscamente 90 grados, perpendicularmente a su orientación original, para luego retornar a su estado inicial. Este efecto constituye otra evidencia de las cascadas que ocurren en los polos de los púlsares. Una considerable porción de los datos recopilados sugiere que la señal se origina en un púlsar, lo que podría llevar a considerar el caso como resuelto. Sin embargo, una variable previamente mencionada introduce una objeción crucial a esta teoría: la inusualmente lenta velocidad de rotación de la estrella de neutrones, o más precisamente, la combinación de esta baja velocidad con su notoria estabilidad rotacional. Los púlsares, al irradiar sus haces energéticos hacia el cosmos, experimentan una pérdida de energía. El principio de conservación de la energía dictamina que, consecuentemente, el púlsar debe desacelerarse. Con el transcurso del tiempo, esta desaceleración alcanzará un punto crítico en el que el púlsar ya no podrá sustentar las cascadas de producción de pares, y su emisión lumínica comenzará a extinguirse. En este estado, el púlsar habrá ingresado en lo que se denomina el Valle de la Muerte. Un análisis gráfico que posiciona las estrellas de neutrones según su periodo de rotación, eje X, y su tasa de cambio rotacional, eje Y, revela el Valle de la Muerte como una banda gris central. Los púlsares con propiedades situadas por debajo de esta línea no deberían emitir la radiación luminosa característica que los define. La señal en estudio se encuentra incluso por debajo del umbral inferior de este valle, lo que implica que, si fuera un púlsar, debería estar completamente inactivo. No obstante, su detección persiste. Las estrellas de neutrones conocidas, representadas en este gráfico, típicamente exhiben velocidades de rotación que varían entre 10 rotaciones por segundo y 1 rotación por segundo.
En contraste, la señal de GPMJ1839-10 indica una velocidad de rotación de una vez cada 1318 segundos, superando en más de 1000 veces la lentitud de un púlsar promedio. Esta lentitud no sería problemática si el objeto estuviera desacelerándose rápidamente, lo que lo situaría por encima del Valle de la Muerte en el gráfico. Una pérdida energética tan acelerada alimentaría la cascada de producción de pares, manteniendo activo el faro del púlsar. Sin embargo, la estrella de neutrones en cuestión es extraordinariamente estable, lo que hace incomprensible su detección. Los astrónomos responsables del descubrimiento de la señal exploraron mecanismos alternativos que pudieran explicar la producción de luz por una estrella de neutrones con estas características. Una hipótesis consideró la posibilidad de que se tratara de un magnetar, una subclase de estrellas de neutrones dotada de un campo magnético excepcionalmente potente, superando en más de 10.000 veces la fuerza de los campos magnéticos de las estrellas de neutrones más débiles. Los magnetares son conocidos por experimentar terremotos estelares, eventos cataclísmicos que alivian las tensiones acumuladas en la corteza superior de la estrella de neutrones. Estas tensiones se originan tanto por los intensos campos magnéticos del magnetar como por la desaceleración de su rotación. Un magnetar en rápida rotación tiende a abultarse en su ecuador debido a la fuerza centrífuga, lo que distorsiona su forma esférica perfecta. Con la desaceleración del magnetar, sus capas externas deben reajustarse a un nuevo equilibrio, reduciendo el abultamiento ecuatorial. Esta reorganización cortical induce una realineación temporal de los campos magnéticos, liberando energía en forma de luz detectable desde la Tierra. El terremoto estelar más poderoso registrado, el de SGR 1806-20 en 2004, liberó una cantidad de energía tan colosal que, de haber ocurrido a solo 10 años luz de la Tierra, habría provocado una extinción masiva. Este tipo de evento sería, sin duda, capaz de reactivar la emisión de un púlsar inactivo. La pregunta persiste: ¿podría GPMJ1839-10 ser un magnetar que ha experimentado un terremoto estelar? ¿Se ha resuelto así el misterio de la señal de 22 minutos? La evidencia sugiere lo contrario. Los terremotos estelares deberían generar emisiones significativas en la banda de rayos X del espectro. Sin embargo, no se han detectado rayos X procedentes de la ubicación de la fuente, a 18.000 años luz de distancia. Además, la persistencia de una ráfaga de magnetar durante 3 décadas es inconsistente con su naturaleza. Los terremotos estelares son fenómenos transitorios, cuya energía se disipa en pocos años como máximo. Por tanto, la observación de esta señal durante 35 años resulta incomprensible si su origen fuera un magnetar. Las características singulares de la señal descartan, una vez más, la posibilidad de que provenga de una estrella de neutrones, incluso de una excepcionalmente potente que haya experimentado un evento extraordinario como un terremoto estelar. Si no es una estrella de neutrones, ¿cuál podría ser el origen de esta enigmática señal? Los astrónomos que la descubrieron plantearon varias hipótesis alternativas. Una de ellas considera una enana blanca altamente magnetizada. Una enana blanca constituye otro tipo de remanente estelar, formado a partir de una estrella cuya masa no fue suficiente para colapsar el espacio vacío dentro de sus átomos y transformarse en una estrella de neutrones. Un remanente con un campo magnético excepcionalmente fuerte podría generar emisiones de radio. Dado que no es una estrella de neutrones, podría rotar con la lentitud y estabilidad observadas en la fuente. Sin embargo, esta hipótesis implicaría un campo magnético de una magnitud sin precedentes para una enana blanca, superando ampliamente cualquier detección previa. ARSCOR-P, el único púlsar de radio conocido que es en realidad una enana blanca, emite radiaciones 1000 veces menos luminosas que la fuente de la señal de 22 minutos, lo que subraya la improbabilidad de esta explicación. Si la hipótesis de la enana blanca resulta improbable, ¿qué otras alternativas persisten? Los astrónomos han registrado ondas de radio de baja frecuencia originadas por interacciones entre estrellas y exoplanetas, así como por sistemas binarios compuestos por dos enanas marrones en órbita mutua. No obstante, estas emisiones son considerablemente más débiles, aproximadamente 100 millones de veces menos intensas que la fuente de la señal en cuestión. En última instancia, ninguna de las teorías actuales parece explicar de manera concluyente la señal de 22 minutos. Si bien la persistencia de este enigma puede resultar frustrante, es precisamente este tipo de desafío lo que impulsa la investigación astrofísica.
El descubrimiento de datos que contradicen las teorías establecidas a menudo cataliza revoluciones en la comprensión del universo. En este caso, la ya intrincada comprensión de las estrellas de neutrones se ve sometida a un nuevo escrutinio. Los astrónomos confían en que la relativa facilidad con la que esta señal fue identificada sugiere la existencia de fuentes similares pendientes de descubrimiento en el plano galáctico. Al igual que GPMJ 1839-10, estas otras señales podrían hallarse ya inmersas en los datos recopilados. La identificación de un mayor número de estas emisiones proporcionará información crucial sobre el proceso que impulsa la radiación más allá del Valle de la Muerte de las estrellas de neutrones. Independientemente de su origen, la señal de 22 minutos representa un fenómeno completamente nuevo que promete ampliar significativamente el conocimiento astronómico. La pregunta sobre el peso en una estrella de neutrones invita a reflexionar sobre la densidad extrema. Las estrellas de neutrones albergan la materia más densa del universo, exceptuando los agujeros negros, cuya naturaleza desafía las leyes físicas convencionales al no ser considerados objetos en el sentido estricto. Este último punto podría ser tema de un análisis futuro. Las estrellas de neutrones son los remanentes ultracomprimidos de estrellas masivas que, tras agotar su combustible, experimentaron una explosión de supernova, dejando un núcleo de densidad extrema. Este núcleo puede aglutinar hasta 3 veces la masa de nuestro Sol en un diámetro que oscila entre 12 y 30 kilómetros. El material que conforma una estrella de neutrones se conoce como materia degenerada de neutrones. Este material está compuesto exclusivamente por neutrones, compactado a tal grado que una cantidad equivalente al volumen de una caja de cerillas pesaría 3.000 millones de toneladas métricas en la Tierra. Esta noción introduce una distinción fundamental. La percepción del peso en la Tierra se debe a la presión que un objeto ejerce por la fuerza gravitatoria del planeta. Sin embargo, el peso en el lenguaje común se refiere a la masa. Por ejemplo, al afirmar un peso de 70 kilogramos, se alude en realidad a la masa. El peso, en el sentido físico, es la fuerza de la gravedad actuando sobre esa masa. Así, en Marte, una masa de 70 kilogramos permanece inalterada, pero el peso sería menor debido a la gravedad más débil del planeta rojo. En el entorno de una estrella de neutrones, la vasta masa comprimida en un volumen tan minúsculo genera una gravedad 2x10 elevado a 11 veces superior a la terrestre, lo que equivale a 200.000 millones de veces más fuerte. Para contextualizar esta magnitud, si un objeto cayera desde 1 metro de altura sobre la superficie de una estrella de neutrones, impactaría a una velocidad de 1500 km por segundo. La intensidad gravitacional es tal que incluso la luz puede orbitar alrededor de ella, lo que implica que, desde ciertos puntos de observación, sería teóricamente posible ver la totalidad de la superficie de la estrella de neutrones simultáneamente. Aunque la situación es hipotética e irrealizable, si un ser humano pudiera permanecer de pie sobre una estrella de neutrones, su peso sería 200.000 millones de veces superior al experimentado en la Tierra. La fuerza ejercida sobre la superficie de la estrella sería inmensa, aunque la estrella, al estar increíblemente compactada, no se vería afectada. El cuerpo humano, por su parte, sería instantáneamente aplastado a una escala atómica contra la superficie, transformándose probablemente en materia degenerada de neutrones a medida que sus átomos fueran comprimidos hasta la desintegración. Este campo gravitacional de magnitud colosal confiere a las estrellas de neutrones la distinción de ser las esferas más perfectas del universo, con superficies que son, con toda probabilidad, completamente lisas. A una distancia de 800 años luz, una fuente invisible actúa como una fábrica de antimateria, generando positrones de alta energía. Estas minúsculas partículas de antimateria, al viajar a través del cosmos, colisionan con nuestro planeta. Durante gran parte de la historia humana, la existencia de esta peculiar fuente permaneció desconocida. La mayoría de los positrones que incidían sobre la Tierra pasaban inadvertidos, siendo absorbidos por la atmósfera. Fue solo con el advenimiento de la observación espacial, más allá de la atmósfera terrestre, que se logró su detección. En 2011, la NASA activó el espectrómetro magnético alfa, AMS-02, un detector de partículas de vanguardia instalado a aproximadamente 200 metros de altura a bordo de la Estación Espacial Internacional. Los hallazgos confirmaron la presencia de positrones, partículas subatómicas cuya existencia se esperaba, pero no en las cantidades registradas. El volumen de positrones detectados era tan considerable que las fuentes convencionales, como la desintegración radiactiva natural y los rayos cósmicos, resultaron insuficientes para explicar su abundancia.
Esto planteó la interrogante sobre su verdadero origen. Recientemente, la fuente de esta lluvia cósmica de antimateria ha sido identificada. La clave radica en otro descubrimiento de alta energía, una peculiar nebulosa de rayos gamma conocida como Geminga, detectada por primera vez en la década de 1970. La naturaleza de esta misteriosa fuente de radiación gamma y su conexión con la inusual abundancia de positrones de alta energía que impactan nuestro planeta son objeto de un profundo análisis. El presente estudio se adentra en la enigmática frecuencia de Geminga, cuya radiación gamma ha influido en el campo de la astrofísica durante décadas. En la constelación de Géminis, en el hemisferio celeste norte, se observa un fenómeno particular. En 1972, el Small Astronomy Satellite 2, SAS-2, de la NASA detectó una fuente desconocida de radiación gamma. No obstante, las limitaciones tecnológicas de la época solo permitieron rastrear su origen a una vasta región de la Vía Láctea, dejando la fuente última de radiación oculta durante décadas. A pesar de ello, en 1976, el físico italiano Giovanni Bignami, quien dedicó su carrera a su estudio, la nombró Geminga. Este nombre es un ingenioso juego de palabras, una contracción de Géminis, la constelación donde se localiza, y gamma, el tipo de radiación que emite. Además, Geminga evoca la frase "no está ahí" en el dialecto milanés de Bignami, un nombre apropiado para una nebulosa de rayos gamma de origen incierto. En 1983, Bignami y su equipo lograron un avance significativo al identificar una débil señal de rayos X de Geminga utilizando el satélite de rayos X Einstein. Aunque la posición precisa de la fuente seguía siendo indeterminada, este hallazgo permitió reducir considerablemente el área de búsqueda, acercando a los científicos a desvelar su ubicación. Sin embargo, la cuestión fundamental sobre la naturaleza de Geminga persistía, y los astrónomos solo podían formular conjeturas generales. El año 1991 marcó otro hito, con 2 misiones distintas identificando radiación pulsante, no constante, proveniente de Geminga. El primer descubrimiento fue obra de Rosat Röntgensatellit, un telescopio de rayos X de fabricación alemana, que detectó pulsos en la señal de rayos X de Geminga. Poco después, el Energetic Gamma Ray Experiment Telescope, EGRET, a bordo del satélite Compton Gamma Ray Observatory de la NASA, confirmó estos pulsos también en longitudes de onda gamma. Estas observaciones complementarias no solo verificaron que tanto los rayos X como los rayos gamma se originaban en Geminga, sino que, por primera vez, revelaron su verdadera naturaleza, con un periodo de 0.237 segundos, parpadeando a una frecuencia ligeramente superior a los 4 hercios, o 4 veces por segundo. Geminga se comportaba como un púlsar. Un púlsar es una estrella de neutrones en rápida rotación que emite haces de radiación, barriendo el espacio como un faro cósmico. Desde grandes distancias galácticas, la mayoría de los púlsares se manifiestan como destellos en ondas de radio, con frecuencias que varían desde unas pocas veces por minuto hasta 700 veces por segundo. A principios de la década de 1990, los púlsares de rayos gamma eran excepcionalmente raros. Antes de las misiones Rosat y EGRET, únicamente 2 púlsares de rayos gamma de alta energía habían sido identificados, los púlsares del Cangrejo y de Vela. Estos 2 objetos diferían de Geminga en aspectos fundamentales. En primer lugar, además de emitir rayos gamma, ambos púlsares también generaban ondas de radio, lo que los hacía observables mediante radiotelescopios. Por lo tanto, si Geminga era un púlsar, su descubrimiento representaría el primer caso de un objeto aparentemente silencioso en radio, cuya radiación era detectable únicamente en las longitudes de onda gamma y de rayos X. En segundo lugar, los púlsares del Cangrejo y de Vela estaban envueltos en sus respectivas nebulosas, los remanentes de las explosiones de supernova que los originaron. En contraste, la nebulosa de Geminga brillaba por su ausencia. Estas observaciones plantearon interrogantes cruciales. ¿Por qué Geminga, una potente fuente de rayos gamma, evadía la detección por radiotelescopios? ¿Dónde se encontraba su nebulosa? ¿O acaso se trataba de un tipo de objeto celestial fundamentalmente distinto? La respuesta a la primera cuestión radica, en parte, en una inadecuada capacidad de detección, atribuible tanto a las limitaciones tecnológicas existentes como a una comprensión incompleta de las emisiones de radio de estos remanentes estelares. Aunque los púlsares de radio emiten ondas en un amplio rango de frecuencias, desde 17 MHz hasta más de 87 GHz, aproximadamente la mitad del espectro de radio, no todas estas frecuencias se propagan eficientemente a través del espacio.
A pesar de que desde la década de 1970 se sabía que los púlsares de radio a menudo alcanzan su brillo intrínseco máximo entre 100 y 200 MHz, factores como el medio interestelar, la temperatura del fondo del cielo y los efectos de la ionosfera causan una atenuación de las frecuencias más bajas durante su trayecto, resultando en señales extremadamente débiles y difíciles de detectar. Dada la debilidad de estas señales de radio, la mayoría de los radiotelescopios no las buscaban, concentrándose en el rango de 430 a 1600 MHz. Esta estrategia habría sido adecuada si Geminga se hubiera comportado como un púlsar típico. Sin embargo, su comportamiento atípico impidió que los científicos comprendieran la situación hasta 1997. En 1997, 3 observaciones independientes realizadas por el Observatorio de Radioastronomía de Pushchino lograron identificar pulsos de radio extremadamente débiles de Geminga, empleando una sensible antena de tránsito. Estos pulsos se detectaron en torno a los 100 MHz, lo que clarificó por qué las búsquedas radioastronómicas previas de Geminga no habían arrojado resultados. Se concluyó que Geminga no estaba oculta, sino que las señales habían sido inaudibles debido a limitaciones en la capacidad de escucha. En el mismo año, un equipo liderado por el astrónomo Janusz Hill postuló que el campo magnético de Geminga podría ser otra causa de su aparente silencio en radio. Modelos computacionales indicaron que las ondas de radio podrían ser absorbidas o refractadas dentro de la magnetosfera del púlsar, permitiendo la detección únicamente de pulsos débiles alrededor de los 100 MHz. Este mecanismo explicaría su inactividad efectiva en las bandas de radio de mayor frecuencia utilizadas por la mayoría de los telescopios. La confirmación de que Geminga era un púlsar, y en particular un púlsar de rayos gamma, representó un avance significativo. De hecho, el 99% de su emisión se concentra en el rango gamma, lo que la establece como una de las fuentes de rayos gamma más luminosas de nuestra galaxia. Geminga es el remanente de una estrella que, hace aproximadamente 350.000 años, colapsó en una explosión, siendo varias veces más masiva que nuestro Sol. Sin embargo, su relativo silencio en radio y la aparente ausencia de una nebulosa no eran las únicas peculiaridades de este púlsar. Astrofísicos italianos, entre ellos Bignami, quien bautizó a Geminga, compararon una serie de observaciones realizadas con el telescopio de 3,6 metros del Observatorio Europeo Austral y el New Technology Telescope con datos del telescopio Canadá-Francia-Hawái. Descubrieron que Geminga exhibía un movimiento propio, y lo hacía a una velocidad excepcionalmente alta, de aproximadamente 0.2 segundos de arco por año. Es pertinente recordar que un segundo de arco es una unidad de medida angular extremadamente pequeña, empleada para precisiones que exceden la de 1 grado. Cada grado de arco contiene 60 minutos de arco, y cada minuto de arco, 60 segundos de arco. Los segundos de arco son una unidad estándar en astronomía para describir el movimiento aparente de objetos celestes desde la perspectiva terrestre. Si se trazara un círculo que representara la órbita lunar alrededor de la Tierra, su trayectoria abarcaría 360 grados. Consecuentemente, en cualquier momento, y asumiendo una vista despejada del horizonte, se pueden observar aproximadamente 180 grados del firmamento. La distancia angular desde el horizonte hasta el cenit, el punto más alto del cielo, es de 90 grados. Para una referencia visual, al extender el brazo con el dedo meñique apuntando hacia arriba y cerrar un ojo, la punta del dedo abarca aproximadamente 1 grado del cielo. La luna llena, con un diámetro aparente de medio grado o alrededor de 31 minutos de arco, debería ser cubierta por esta referencia. La velocidad de 0.2 segundos de arco por año de Geminga puede parecer insignificante. Sin embargo, desde la perspectiva terrestre, una estrella típica se desplaza solo unas pocas milésimas de segundo de arco anualmente. A pesar de su distancia de 800 años luz, Geminga recorrerá 30 minutos de arco, el equivalente al diámetro aparente de la Luna, en poco más de 10.000 años. En términos absolutos, este remanente estelar se desplaza a casi 210 km por segundo a través de la galaxia, dirigiéndose hacia la frontera entre las constelaciones de Géminis y Lince. A su ritmo actual, Geminga permanecerá en Géminis durante otro medio millón de años, aunque podría requerir un nuevo nombre después de ese periodo. Este enigmático púlsar exhibe aún más peculiaridades. Su elevada velocidad contribuye a la formación de otra característica que los científicos estaban próximos a desvelar. A medida que Geminga se desplaza a través del espacio, deja tras de sí 2 colas fantasmales de rayos X, que se extienden a lo largo de 3 billones de kilómetros en el firmamento. Como se ha mencionado previamente,
A pesar de que este púlsar de movimiento rápido es casi imperceptible en el rango de radio, su emisión es notablemente intensa en las longitudes de onda de rayos gamma y rayos X. En 1999, la Agencia Espacial Europea, ESA, lanzó la misión XMM Newton para investigar el universo en el rango de rayos X. 4 años más tarde, un equipo dirigido por Patricia Carabeo descubrió estas estelas de rayos X con una morfología similar a la de un cometa. Su forma y el brillo de estas estelas se atribuyen, en parte, a la onda de choque generada por el movimiento de Geminga a través del espacio y a su rotación como púlsar. Estas estelas también revelan otra propiedad crucial, la masa colosal de Geminga. Con un diámetro de solo entre 20 y 30 kilómetros, Geminga posee una densidad extrema, conteniendo una masa equivalente a 1,5 veces la de nuestro Sol. Para ilustrar esta magnitud, una cucharadita de material de una estrella de neutrones pesaría aproximadamente 4.000 millones de toneladas métricas, equiparable a la masa de 10.000 edificios en Empire State. A medida que este objeto, de densidad y masa extraordinarias, se desplaza a través del medio interestelar de baja densidad, que contiene entre 12,6 y 12,15 átomos por centímetro cúbico, comprime tanto el medio interestelar como su propio campo magnético incrustado en un factor de 4. Simultáneamente, la rotación incesante de la estrella de neutrones genera un ambiente propicio para la aceleración de electrones y sus antipartículas, los positrones, a energías extremas, suficientemente potentes para emitir rayos gamma de alta energía. Si bien la mayor parte de estos electrones se manifiestan en la radiación gamma que escapa del púlsar, una fracción queda atrapada y gira en espiral dentro de este campo magnético intensificado. Las representaciones de modelos informáticos ilustran las colas extendiéndose a lo largo de los bordes de la onda de choque tridimensional de Geminga, asemejándose a la estela que deja un barco en el agua. En este contexto, el barco es un objeto más masivo que nuestro Sol, y su estela se compone de rayos X de energía extremadamente alta. Pero la pieza final del enigma de Geminga no fue descubierta hasta 2005, su nebulosa. Esta se manifestó como una envoltura de gas de hidrógeno neutro con un radio de 0.4 parsecs de ancho, identificándose como una nebulosa de viento de púlsar. Las nebulosas de viento de púlsar se forman a partir del plasma que emana de los polos magnéticos de un púlsar. Este plasma, compuesto por partículas cargadas capaces de acelerarse a velocidades cercanas a la de la luz, envuelve al púlsar, dando origen a una nebulosa de partículas de alta energía que emiten potentes rayos X. Con la confirmación de la existencia de una nebulosa asociada a Geminga, su identidad como púlsar pudo ser finalmente establecida. El telescopio espacial Chandra extendió la investigación. Además de obtener imágenes de Geminga, también observó un segundo púlsar, B0355-54. La comparación de ambos objetos reveló otra posible explicación para la ausencia de pulsos de radio en Geminga. A primera vista, estos dos púlsares presentan similitudes notables. Ambos tienen aproximadamente 500.000 de años de edad y giran a una velocidad de entre 4 y 5 veces por segundo. No obstante, Geminga se caracteriza por sus pulsos de rayos gamma y la ausencia de emisiones de radio brillantes. En contraste, el otro púlsar, al que se hará referencia como púlsar B, no es visible en rayos gamma, y en su lugar, se erige como uno de los púlsares de radio más luminosos conocidos. Esta disparidad en la observación, a pesar de sus similitudes intrínsecas, plantea un enigma sobre su manifestación. La explicación podría residir simplemente en la orientación de cada púlsar con respecto a la Tierra. Los astrónomos postulan que las imágenes de Geminga y el púlsar B han revelado sus respectivos ejes de rotación, ofreciendo una razón para la presencia o ausencia de pulsos de radio y rayos gamma en diferentes púlsares. Similar al campo magnético terrestre, ambos púlsares poseen polos magnéticos próximos a sus polos de giro. De estos polos emanan los haces de emisiones de radio pulsantes. Un modelo conceptual podría consistir en una pequeña esfera de espuma, representando un púlsar, atravesada por una varilla que simboliza los haces de radio que surgen de sus polos. Al girar la esfera alrededor de esta varilla, el eje de giro, se define un ecuador. Para ilustrar la fuente de rayos gamma a lo largo de este ecuador, conocida como toro, se podría insertar un plato de papel con un orificio en la esfera, representando un disco de rayos gamma que se irradia en todas direcciones desde el ecuador. En el caso de Geminga, la orientación del plato de papel apunta hacia la Tierra, dirigiendo los rayos gamma hacia nuestro planeta. Sin embargo, la posición del púlsar B con respecto a la Tierra presenta un ángulo diferente, análogo a observar la superficie plana del plato. En este escenario,
los rayos gamma se propagan perpendicularmente a nuestra línea de visión, impidiendo su detección en la Tierra. Retomemos las imágenes de Chandra, Geminga a la izquierda y el púlsar B a la derecha, complementadas con ilustraciones que representan las nebulosas de viento de púlsar asociadas a cada uno. En la imagen del púlsar B, las extensas colas azules simbolizan los chorros de radio que emanan de sus polos. Sin embargo, debido a la alta velocidad de movimiento del púlsar B a través del espacio, estos chorros aparecen curvados hacia atrás, arrastrándose en su trayectoria. En la imagen de Geminga, las dos extensas colas gemelas a cada lado representan los chorros de radio que se extienden a medida que el púlsar se desplaza velozmente. No obstante, en este caso, estos chorros no apuntan directamente hacia o desde la Tierra, sino que parecen proyectarse lateralmente, fuera de nuestra línea de visión. Por consiguiente, al observar Geminga, los astrónomos detectan potentes emisiones de rayos gamma desde el ecuador de rotación, mientras que los chorros de radio permanecen invisibles. En contraste, al observar el púlsar B, los chorros de radio se dirigen casi directamente hacia nuestro planeta mientras que la fuente de rayos gamma ecuatorial no alcanza la Tierra. En ocasiones, la explicación más sencilla es la más acertada. Esta distinción nos reconduce al enigma, persistente durante décadas, de una inusual abundancia de antimateria que bombardea nuestro planeta. Durante más de una década, el espectrómetro magnético alfa, AMS-02, un detector de partículas acoplado a la Estación Espacial Internacional, ha recopilado información sobre antimateria, materia oscura y fuentes de rayos cósmicos. Es importante recordar que los rayos cósmicos son partículas altamente energéticas, fragmentos atómicos que se desplazan por el espacio a velocidades cercanas a la de la luz, originados por el Sol, explosiones de supernova u otros fenómenos cósmicos. En 2013, se anunciaron los primeros resultados del experimento AMS-02. El detector había registrado más de 400,000 positrones, constituyendo la muestra más extensa de datos de positrones de rayos cósmicos jamás reunida, y multiplicando por 100 los datos globales existentes. Durante años, muchos astrónomos y físicos albergaron la esperanza de que este exceso de antimateria pudiera ser un subproducto de la aniquilación de materia oscura, lo que ofrecería posibles indicios sobre esta enigmática sustancia. No en vano, se estima que la materia oscura podría constituir aproximadamente el 27% del cosmos, y su naturaleza exacta sigue siendo desconocida. A diferencia de la materia ordinaria, la materia oscura posee masa y ocupa espacio, pero no parece absorber, reflejar o interactuar con la luz de manera detectable. Algunos teorizan que podría estar compuesta por tipos de partículas aún no identificadas. En cualquier caso, los científicos cifraban grandes esperanzas en que la sobreabundancia de antimateria detectada a bordo de la Estación Espacial Internacional, EI, pudiera ofrecer claves sobre la verdadera naturaleza de la materia oscura. Lamentablemente, estas expectativas se vieron frustradas. A medida que los científicos han profundizado en el análisis de los datos, ha quedado claro que la fuente más probable de estos positrones son, de hecho, los púlsares. Los astrofísicos habían sospechado esta conexión durante mucho tiempo, pero hasta 2017 no existía evidencia concluyente. Fue el High Altitude Water Cherenkov Gamma Ray Observatory, HAWC, el que finalmente proporcionó pruebas a esta hipótesis. Se identificó un pequeño halo de radiación gamma alrededor de Geminga, con una energía billones de veces superior a la perceptible por el ojo humano, oscilando entre 5 y 40 billones de electronvoltios, un tipo de radiación característicamente producida por positrones. Esto representó la primera evidencia observacional concreta que señalaba a un púlsar como una fuente potencial. Los púlsares se ven intrínsecamente envueltos en una nebulosa de electrones y sus positrones correspondientes, producto del intenso campo magnético estelar. Este campo magnético arranca partículas de la superficie del púlsar y las acelera a velocidades cercanas a la de la luz. Los científicos postulan que estos positrones y electrones acelerados colisionan con la luz estelar, elevando su energía y provocando la irradiación del halo de rayos gamma observado. Sin embargo, basándose en el tamaño del halo detectado por el equipo de HAWC, se estimó que los positrones de Geminga rara vez alcanzarían la energía suficiente para llegar a nuestro planeta. Por esta razón, se consideró que el exceso de positrones debía tener un origen más exótico. Esta perspectiva cambió con el descubrimiento de nueva información, años más tarde, por un equipo liderado por el astrofísico Mattia Di Mauro. Utilizando una década de datos de rayos gamma de Geminga, obtenidos por el Large Area Telescope, LAT, del telescopio espacial Fermi, que posee la capacidad de observar luz de menor energía que el observatorio de rayos gamma HAWC,
se lograron avances cruciales. El equipo de Di Mauro, mediante la sustracción de todas las demás fuentes de rayos gamma, reveló un resplandor espectacular proveniente de Geminga, de una magnitud significativamente mayor a cualquier observación previa. Este vasto halo oblongo de brillantes rayos gamma, con una energía de 10.000 millones de electronvoltios, se extendía a lo largo de 20 grados del cielo, cubriendo un área comparable a la constelación de la Osa Mayor. Y esta no fue la única revelación. A energías más bajas, el resplandor de radiación gamma es aún más extenso. Si este fenómeno fuera visible a simple vista, el brillo de rayos gamma de Geminga dominaría el cielo, cubriendo un área 40 veces superior a la de la luna llena. Con esta nueva información, los astrofísicos determinaron que el tamaño del halo de Geminga implicaba que este único púlsar podría ser responsable de hasta el 20% del exceso de positrones detectados en las proximidades de la Tierra. A partir de este hallazgo, es plausible inferir que otros púlsares constituyen las fuentes más probables de la abundancia restante de antimateria observada. Si bien esta explicación no ha resuelto el enigma de la materia oscura, representa una revelación de gran envergadura. El primer púlsar fue descubierto por Jocelyn Bell en 1967, época en que se especulaba que estas señales regulares podrían ser de origen extraterrestre. En los casi 60 años transcurridos, se han identificado miles de púlsares, y la comprensión de estas estrellas de neutrones ha evolucionado con cada nuevo hallazgo. Desde que Geminga fue reconocido como el tercer púlsar de rayos gamma conocido en 1991, la misión Fermi de la NASA ha permitido la detección de más de 300 de ellos. Dada la trayectoria de Geminga en desafiar las expectativas y propulsar el avance científico, es plausible que este púlsar en particular aún guarde más secretos por desvelar. Con el equipamiento adecuado, es posible sintonizar el universo y percibir un zumbido cósmico, independientemente de la dirección de observación. Naturalmente, el sonido no se propaga en el vacío del espacio. La referencia al zumbido alude, en este contexto, a las ondas gravitacionales. Es probable que ya se tenga conocimiento de una señal similar, descubierta hace décadas, el fondo cósmico de microondas. Este es el resplandor residual del Big Bang. Dicho resplandor de luz en el rango de microondas constituyó un descubrimiento revolucionario, proporcionando la prueba irrefutable que consolidó la teoría del Big Bang como el modelo predominante para el origen de nuestro universo. No obstante, esta señal lumínica presentaba una limitación inherente. A pesar de ser la luz más antigua observable del universo, fue emitida aproximadamente 400.000 años después del Big Bang. Para explorar épocas más primigenias, se requiere una señal de fondo compuesta no por luz, sino por las ondulaciones del propio tejido del espacio-tiempo. En 2023, la colaboración Nanograv anunció la posible detección de esta señal, empleando un ingenioso método. Utilizando estrellas exóticas como un detector de ondas gravitacionales a escala galáctica, lograron medir el tenue zumbido del espacio-tiempo. Este fondo de ondas gravitacionales podría representar las reverberaciones de la creación misma de nuestro universo. El presente análisis explorará los secretos de las gigantescas ondas gravitacionales y el novedoso y astuto método empleado por los astrónomos para su detección. En un análisis previo, se abordó el detector LIGO y su uso de láseres para medir con precisión las minúsculas variaciones en la longitud de sus túneles, causadas por el paso de las ondas gravitacionales. Estas ondas deforman el espacio-tiempo, estirándolo y comprimiéndolo, lo que a su vez altera el tiempo que tarda la luz en recorrer la distancia entre los extremos del túnel. Sin embargo, detectores como LIGO solo son sensibles a un tipo específico de ondas gravitacionales. Al igual que las ondas de luz y sonido, las ondas gravitacionales poseen diferentes frecuencias. LIGO únicamente puede detectar una porción de este espectro, las altas frecuencias, que se originan cuando sistemas binarios se aproximan en una espiral acelerada, completando cientos de rotaciones por segundo antes de una colisión explosiva. Esta limitación explica por qué LIGO no puede detectar las fases mucho más tempranas de estos sistemas binarios, cuando los objetos orbitan a distancias considerablemente mayores. Dado que estas órbitas son mucho más lentas, las ondas gravitacionales resultantes tienen una frecuencia y energía inferiores. Por lo tanto, en lugar de una explosión intensa, emiten un tenue zumbido que se fusiona en una señal colectiva. Los agujeros negros de mayor tamaño son los principales contribuyentes a esta señal. Los emisores más potentes serían pares de agujeros negros supermasivos, del tipo que residen en los centros galácticos.
Se anticipa que estos sistemas binarios, compuestos por agujeros negros con miles de millones de veces la masa de nuestro Sol, son eventos raros, ya que solo se forman tras un suceso de magnitud cósmica, la fusión de dos galaxias. Durante las fusiones galácticas, debido a las vastas extensiones de espacio interestelar vacío, las galaxias suelen atravesarse mutuamente con mínimas, si es que alguna, colisiones directas de estrellas o planetas. No obstante, las estrellas se atraen gravitacionalmente, fusionándose en una galaxia colectiva. Los núcleos de estas galaxias, que albergan agujeros negros supermasivos, forman sistemas binarios que persisten en órbita mutua mucho después de que la fusión galáctica superficialmente haya concluido. Estos remanentes de fusiones galácticas son las fuentes más prominentes en el rango de frecuencia ultrabaja, específicamente alrededor de los nanohercios. Sin embargo, así como el oído humano es incapaz de percibir sonidos de frecuencias ultrabajas, LIGO es ineficaz para esta cacofonía cósmica. Si se pudiera escuchar, se obtendrían nuevos conocimientos sobre las fusiones de galaxias y los agujeros negros. Pero el fondo de ondas gravitacionales ofrece aún más. Es una ventana a los momentos más tempranos de la existencia de nuestro universo. Repasemos brevemente el conocimiento sobre el fondo cósmico de microondas. Esta radiación de microondas representa la luz más antigua detectable, ya que durante los primeros 400.000 años, el universo era opaco a la luz. La opacidad del universo en ese periodo se debe a que, inicialmente, la temperatura era excesivamente alta para la formación de materia neutra. Electrones y protones poseían demasiada energía para unirse y formar átomos neutros. Este estado de la materia, conocido como plasma, el mismo material que compone las estrellas, llenaba el universo. La luz quedaba atrapada en este plasma, incapaz de propagarse libremente sin colisionar con electrones y protones cargados, siendo constantemente absorbida y reemitida. Sin embargo, una vez que el universo se expandió y enfrió lo suficiente como para permitir la combinación de protones y electrones en átomos neutros de hidrógeno y helio, el cosmos se volvió repentinamente transparente. La luz fue finalmente liberada. Posteriormente, la expansión del universo estiró esta luz, desplazándola hacia el rojo hasta convertirla en radiación de microondas. Por esta razón, el fondo cósmico de microondas es considerado la luz más antigua del universo. Las ondas gravitacionales, a diferencia de la luz, no son emisiones electromagnéticas, son perturbaciones en el propio tejido del espacio-tiempo. Para ellas, el plasma no representa un obstáculo. El universo ha sido transparente para las ondas gravitacionales desde prácticamente el mismo instante del Big Bang. Tienen la capacidad de penetrar más allá de la barrera de plasma, ofreciendo una visión directa de los momentos iniciales de la creación del universo. Dado el prolongado trayecto de estas ondas gravitacionales primordiales, incluso si se originaron con una alta frecuencia, la expansión del espacio-tiempo las habría estirado considerablemente. Se habrían desplazado hacia el rojo, transformándose en ondas gravitacionales de frecuencia ultrabaja, análogas a las que emanarían de sistemas binarios de agujeros negros. La combinación de estas múltiples fuentes daría lugar a lo que se conoce como el fondo estocástico de ondas gravitacionales, caracterizado por un rango de bajas frecuencias. La cuestión es cómo los astrónomos pueden extraer esta riqueza de información sobre agujeros negros, el Big Bang y otros fenómenos. ¿Sería posible construir un LIGO mejorado para detectar cómo la Tierra oscila bajo la influencia de estas gigantescas ondas gravitacionales? El funcionamiento del LIGO implica el envío de dos haces de luz a lo largo de brazos de túnel perpendiculares. Estos haces son reflejados por espejos en los extremos de cada túnel y retornan al punto de origen, donde se comparan entre sí. Este diseño permite que, si el espacio-tiempo se distorsiona en una dirección, la información del otro brazo pueda utilizarse para cuantificar la magnitud del cambio. Sin embargo, diseñar un nuevo LIGO para detectar estas ondas gravitacionales requeriría brazos de túnel de una escala considerablemente mayor a cualquier construcción viable en la Tierra. Esta necesidad se fundamenta en la relación inversamente proporcional entre la frecuencia y la longitud de onda de una onda. Las ondas de frecuencia ultrabaja poseen longitudes de onda ultralargas, lo que exigiría la observación de cambios a distancias significativamente mayores para percibir sus efectos. Para ondas en el rango de los nanohercios, una fluctuación completa se extiende a lo largo de 1000 millones de segundos. Un cálculo elemental, longitud de onda igual a velocidad de la onda barra diagonal frecuencia, indica una longitud de onda de aproximadamente 10 elevado a 17 metros. Para contextualizar, la distancia entre la Tierra y el Sol, una unidad astronómica,
es de 10 elevado a 11 metros, y un año luz equivale a alrededor de 10 elevado a 16 metros. Las longitudes de onda en cuestión abarcan decenas de años luz. Resulta evidente que no es factible construir una instalación adecuada para esta tarea ni en la Tierra ni en el sistema solar. Se requiere, por tanto, una aproximación que trascienda nuestro vecindario estelar. En lugar de aguardar a que la humanidad logre una trascendencia espacial, los astrónomos de Nanograv han implementado una estrategia ingeniosa. Un repaso al estudio reciente sobre púlsares nos recuerda que estas estrellas de neutrones ultradensas rotan con una estabilidad notable. Emiten luz a lo largo de sus polos, y los pulsos detectados son el resultado de que estos vastos haces de luz barren el espacio e inciden repetidamente en la Tierra. La precisión con la que llegan estos pulsos es tal que se utilizan como relojes del cosmos, capaces de mantener el tiempo a través de inmensas distancias. Por lo tanto, los púlsares ya identificados pueden servir como fuentes de señales fiables a miles de años luz. Los púlsares actúan como los espejos en los extremos de los brazos del higo, con la diferencia de que, en lugar de reflejar una señal emitida, generan su propia radiación. Nanograv ha concebido ingeniosamente un interferómetro imaginario que abarca miles de años luz. Para su funcionamiento, se recurre a los radiotelescopios convencionales, empleados durante décadas. No obstante, la precisión de los cálculos depende directamente de la calidad de las observaciones. La selección de púlsares para la observación es crucial, deben ser idóneos para la tarea. Los candidatos más adecuados se eligen cuidadosamente e integran en una matriz de sincronización de púlsares. Para Nanograv, se utilizaron 68 púlsares, seleccionados por sus propiedades específicas. Debían estar distribuidos por todo el firmamento, lo que permitiría determinar cómo estas ondas gravitacionales masivas afectan el espacio-tiempo en todas las direcciones. Adicionalmente, se requería que fueran púlsares de milisegundos, es decir, objetos que completan millones de rotaciones por segundo. Como se analizó en un estudio previo sobre púlsares, se espera que estos púlsares de rotación rápida sean los más estables y fiables en cuanto a la regularidad de sus pulsos. De hecho, su estabilidad compite incluso con la de algunos relojes atómicos. Estas características los convierten en cronometradores óptimos, distribuidos a través del espacio y el tiempo. Esta regularidad permite medir los tiempos de llegada de sus pulsos y continuar estas mediciones durante varios años para detectar cualquier cambio. Si bien los tiempos de llegada pueden variar por diversos factores, como las fluctuaciones en la distancia entre la Tierra y el púlsar debido al movimiento orbital de ambos objetos en el espacio, estas variaciones pueden ser compensadas con relativa facilidad. No obstante, existen factores menos predecibles, como las fluctuaciones aleatorias en el gas interestelar que la luz atraviesa, las cuales causan retrasos no relacionados con la distorsión del espacio-tiempo. Para eliminar el ruido aleatorio de los datos de púlsares situados a miles de años luz de distancia, se recurre a la estadística. Mediante el análisis de las correlaciones entre pares de púlsares dentro de la matriz de sincronización, es posible aislar el fondo de ondas gravitacionales del ruido aleatorio. Al igual que en LIGO, un solo túnel no es suficiente. Se necesitan dos púlsares en cada extremo de los túneles imaginarios. Si se observan fluctuaciones similares en dos púlsares, es improbable que el ruido aleatorio se haya alineado por coincidencia para simular un comportamiento concertado. Resulta mucho más plausible que exista una causa común subyacente a ambas fluctuaciones, como la posibilidad de que los fotones de ambos púlsares viajen en la misma onda gravitacional que los envuelve. Estas correlaciones entre pares de púlsares pueden entonces relacionarse con la distancia angular en el cielo. En ausencia de un fondo de ondas gravitacionales, no se esperaría correlación, y el gráfico resultante mostraría una línea recta en cero. Sin embargo, la detección de una curva específica, conocida como la curva de Hellings y Downs, indicaría la presencia de un fondo de ondas gravitacionales como causa de las variaciones. Esto es precisamente lo que Nanograv ha logrado. El 28 de junio de 2023, basándose en más de 15 años de observaciones continuas de sus 68 púlsares, anunciaron una sólida evidencia de la existencia del fondo de ondas gravitacionales. Este gráfico representa un resultado largamente anticipado, pues ilustra una característica distintiva de las ondas gravitacionales, su capacidad de estirar en una dirección y comprimir en la dirección perpendicular. Esta es la observación precisa que se desprende de los datos. Cuando los púlsares están separados por ángulos rectos, sus fotones experimentan efectos opuestos en su trayecto hacia la Tierra.
Si bien las barras de error en los datos son perceptibles, los investigadores han calculado que la evidencia de un fondo de ondas gravitacionales es estadísticamente significativa a un nivel de 3 sigma. Esto implica una probabilidad de solo 1 entre 1000 de que los datos sean una falsa alarma o resultado del azar. Aunque en física el estándar de oro para un descubrimiento se establece en 5 sigma, 3 sigma constituye una evidencia considerablemente fuerte. A medida que se recopilen y analicen más datos, los astrónomos podrán reducir estas barras de error y, eventualmente, anunciar un descubrimiento oficial. ¿Qué secretos desvela, pues, este fondo de ondas gravitacionales? Aunque todavía no es posible desglosar las fuentes individuales del ruido colectivo, se espera que estas técnicas permitan, con el tiempo, detectar sistemas binarios específicos de agujeros negros supermasivos y discernir la información que la señal puede ofrecer sobre la creación del universo. Hasta entonces, los astrónomos seguirán empleando su detector de escala galáctica para cuantificar cómo la Tierra oscila en el turbulento mar del espacio-tiempo. Anualmente, desde 2018, los astrónomos han detectado un enigmático destello azul en el firmamento. Este fenómeno, que se cuenta entre los más luminosos del universo, produce una explosión que eclipsa la de una supernova promedio, haciéndola parecer una vela tenuemente iluminada en la distancia. Algunas de estas ocurrencias se han observado relativamente cerca, mientras que otras se hallan a miles de millones de años luz. A pesar de sus similitudes, su naturaleza y causas aún son desconocidas. A través de una observación y un análisis rigurosos, los astrónomos comenzaron a discernir patrones y a formular una teoría tentativa pero plausible, hasta que en 2023 se produjo una observación que los dejó completamente perplejos. Estas explosiones son conocidas como transitorios ópticos azules rápidos y luminosos, LFBOTS, y su singularidad no tiene parangón en el cosmos observable. El presente análisis se adentra en el misterio de estas explosiones, las más brillantes del espacio, explorando su descubrimiento y las razones por las cuales continúan desconcertando a la comunidad científica. Dada la reciente naturaleza de su descubrimiento, los datos disponibles sobre los transitorios ópticos azules rápidos y luminosos, LFBOTS, son limitados. El primer LFBOT fue identificado hace apenas 6 años, en 2018, y desde entonces solo se ha presenciado un puñado de ellos. La escasez de información dificulta el establecimiento de una definición universalmente aceptada. No obstante, existe consenso científico sobre algunas características comunes que parecen compartir. Todos exhiben una emisión predominantemente azul, una luminosidad óptica extremadamente alta y son brillantes en las bandas de rayos X, ultravioleta y ondas de radio. Además, su naturaleza es inherentemente rápida, tal como su denominación sugiere. Los LFBOTS se manifiestan como un destello de una cámara cósmica, alcanzando su brillo máximo para luego atenuarse rápidamente, generalmente en cuestión de horas o días. Una supernova, si bien sigue un patrón similar de brillo y atenuación, lo hace en un periodo de semanas o meses. La naturaleza efímera de los LFBOTS los convierte en fenómenos difíciles de detectar y estudiar. La pregunta entonces es, ¿cómo se logra capturar un evento tan esquivo? El telescopio Atlas HKO de la NASA, situado en Hawái, integra un sistema de alerta temprana de impacto de asteroides que escanea el cielo nocturno varias veces en busca de objetos en movimiento. El 16 de junio de 2018, durante un escaneo rutinario, Atlas HKO detectó un evento sumamente inusual, un destello 100 veces más brillante que una supernova convencional, que se desvaneció en cuestión de días. La investigación se inició de inmediato. Los científicos procedieron al análisis de los datos para comprender el fenómeno observado. La explosión fue localizada en la constelación de Hércules, a una distancia aproximada de 180 millones de años luz. Designado oficialmente como AT 2018 CAU, el evento fue coloquialmente apodado La Vaca por las últimas 3 letras de su nombre. Una vez localizado, fue clasificado inicialmente como una supernova de tipo AIB. Este tipo de supernova, también conocida como explosión por colapso del núcleo, se produce cuando estrellas masivas colapsan bajo su propia gravedad. Sin embargo, ciertos aspectos de esta explosión no encajaban completamente. Un examen más detallado del espectro de emisión de La Vaca reveló características atípicas para una supernova de tipo AIB. Presentaba líneas de emisión inusualmente anchas y líneas de helio muy débiles. Los científicos consideraron que se asemejaba más a una supernova de tipo ICBL, por lo que fue reclasificada. No obstante, a medida que el análisis de datos avanzaba,
los científicos se sorprendieron cada vez más por sus hallazgos. Independientemente de su naturaleza, esta explosión se distanciaba progresivamente de las características esperadas para una supernova convencional. En primer lugar, la explosión surgió de la nada, pasando de un estado inactivo a su luminosidad máxima en cuestión de días. Como se ha mencionado, las supernovas típicamente tardan meses en alcanzar su pico de brillo y se atenúan a un ritmo comparable. Además, se registró que este evento era entre 10 y 100 veces más brillante que una supernova ordinaria. Además, la morfología de la explosión era anómala. Las supernovas suelen liberar su energía de manera esférica. Si bien ahora se sabe que las ondas de choque resultantes de una supernova pueden ser esféricas debido a la presencia de intensos campos magnéticos que distorsionan la forma de la explosión inicial, una inspección más cercana reveló que esta misteriosa explosión ni siquiera se manifestó esféricamente. Los propios investigadores la calificaron como la explosión más esférica jamás vista. Rápidamente, surgieron otras teorías. Algunos postularon que la vaca podría ser un agujero negro masivo desintegrando una estrella cercana. Otros sugirieron que se trataba de una supernova que dio origen a un agujero negro o a una estrella de neutrones. Es imperativo retroceder un momento. Establecer conclusiones con un solo ejemplo es intrínsecamente difícil. Como reza el adagio, una vez es una anomalía, 2 veces una coincidencia, y 3 veces un patrón. Los investigadores necesitaban una muestra más amplia, más casos de este tipo de explosión, para comparar observaciones y discernir patrones emergentes. Afortunadamente, no tardaron en observar una segunda explosión similar. Meses después, en septiembre de 2018, el destello cósmico reapareció, y una tercera vez en 2020. Continuando con la tradición de asignar apodos zoomorfos a partir de las últimas 3 letras de sus designaciones oficiales, se formó el incipiente zodiaco de LFBOTS. A la vaca se unieron el koala y el camello. Así, los científicos contaron con datos de 3 eventos LFBOT distintos, lo que les permitió comenzar la búsqueda de patrones. Al analizar la vaca, el koala y el camello, la ubicación de estos eventos atrajo la atención de los investigadores. Aunque se manifestaron en diferentes regiones del universo, cada explosión fue registrada como originada dentro de un brazo espiral galáctico. Inicialmente, esta observación reforzó la teoría de que los LFBOTS eran un tipo de supernova por colapso del núcleo. La razón es la siguiente: las supernovas por colapso del núcleo son producidas por estrellas masivas, que se encuentran entre los tipos estelares más grandes. Dado que la vida de una estrella es inversamente proporcional a su masa, estas estrellas no tienen tiempo de alejarse mucho de su lugar de nacimiento antes de colapsar. Por lo tanto, sería lógico que sus supernovas ocurrieran muy cerca de los cúmulos estelares donde se formaron. Precisamente, los brazos espirales galácticos son conocidos por albergar tales cúmulos, coincidiendo con la ubicación de los 3 LFBOTS observados. No obstante, justo cuando los investigadores creían avanzar, se produjo un evento que los sorprendió de nuevo. Similar al Atlas HKO de Hawái, el Zwicky Transient Facility es una cámara terrestre de gran angular que escanea la totalidad del cielo boreal cada 2 noches. En 2022, detectó otra explosión comparable, con la salvedad de que, tras el destello inicial deslumbrante, este transitorio óptico exhibió un comportamiento anómalo. En lugar de una única explosión que se desvaneciera en cuestión de días, como los LFBOTS precedentes, el denominado demonio de Tasmania continuó generando estallidos de corta duración durante un periodo mucho más prolongado de lo esperado. Además, cada uno de estos estallidos mostraba una luminosidad comparable a la de la explosión original, lo que resultaba sumamente peculiar. El demonio de Tasmania emitió una energía superior a la de cientos de miles de millones de estrellas como nuestro Sol combinadas. Los investigadores se encontraban, una vez más, profundamente perplejos, pues el fenómeno no se asemejaba a nada observado previamente en astronomía. Si bien los escépticos podrían atribuir esto a errores técnicos, calibración defectuosa del equipo, fallos en las pruebas de control de calidad o meros errores matemáticos, la historia de la ciencia está plagada de supuestos avances que se desvanecen tras una revisión de cálculos. Este no es tal caso. Los datos fueron corroborados por otros 14 telescopios a nivel global, confirmando que el demonio de Tasmania pulsó un mínimo de 14 veces, siendo probable que el número total fuera considerablemente mayor. Igualmente sorprendente, estos pulsos megapoderosos estaban separados por apenas unos minutos.
La impresión para los científicos fue la de una estrella que repetidamente moría y resucitaba. De ser así, este extraño fenómeno podría ofrecer una nueva perspectiva sobre la vida estelar. Hasta el momento, los ciclos de vida estelar se han investigado principalmente como instantáneas de distintas etapas, nunca como un proceso continuo. En resumen, a pesar de la naturaleza inesperada de las múltiples ráfagas de luz del demonio de Tasmania, persistían razones para considerar que estas explosiones podrían ser una forma inusual de supernova, ya que ninguna de las observaciones contravenía directamente la teoría del colapso del núcleo estelar. Sin embargo, los eventos subsiguientes sí lo harían. El 10 de abril de 2023, los astrónomos detectaron otra explosión azul de gran magnitud, con características idénticas a las de sus predecesores LFBOT, con la crucial diferencia de que su ubicación no correspondía a las expectativas. A 3.000 millones de años luz de la Tierra y a 15.000 años luz de la galaxia más próxima, este objeto, apodado el Pinzón, se encontraba solitario en el espacio intergaláctico, explotando entre dos galaxias. Este hallazgo representó un revés significativo para la teoría predominante. Si estas explosiones fueran verdaderamente el resultado del colapso del núcleo de estrellas masivas, su ocurrencia en un espacio intergaláctico sería completamente inverosímil. Ante este nuevo dilema, los investigadores se vieron obligados a revisar sus modelos. Propusieron dos nuevas teorías para explicar la ubicación de la explosión del Pinzón. La primera sugiere que el Pinzón pudo ser el resultado de estrellas siendo desgarradas por un agujero negro de masa intermedia, un tipo de agujero negro cuya masa oscila entre 100 y 10.000 veces la de nuestro Sol. No obstante, la existencia de estos agujeros negros aún no ha sido probada, solo se ha confirmado la de sus homólogos más pequeños, remantes estelares, y más grandes, agujeros negros supermasivos. Sin embargo, esta clase media de agujeros negros permanece en el ámbito puramente teórico. No obstante, de existir, ¿podrían ser responsables de este elusivo espectáculo lumínico? Las simulaciones astronómicas han demostrado que las estrellas pueden orbitar agujeros negros de masa intermedia hasta 5 veces antes de ser eyectadas. Con cada órbita, la estrella es progresivamente desgarrada, perdiendo masa de forma gradual. Finalmente, la materia estelar remanente sería lanzada de vuelta a la galaxia a velocidades que alcanzan hasta el 10% de la velocidad de la luz. Este escenario sería consistente con la velocidad y el brillo observados en los LFBOTS, lo que confiere credibilidad a esta teoría. Uno de los lugares más probables donde los investigadores esperarían encontrar agujeros negros de masa intermedia es en los cúmulos globulares de estrellas, ubicados en el halo exterior de una galaxia. Las galaxias poseen halos que se extienden considerablemente más allá de su disco y bulbo principal. Estos son particularmente evidentes en galaxias espirales, como la Vía Láctea. En nuestra propia galaxia, el halo exterior se prolonga aproximadamente 1 millón de años luz desde su centro galáctico. Algunos científicos postulan que el Pinzón podría haberse ubicado dentro de un cúmulo estelar globular de este tipo. Si este fuera el caso, y si allí existieran agujeros negros de masa intermedia, sería plausible que la explosión del Pinzón hubiera sido causada por la desintegración de grandes estrellas por parte de estos agujeros negros de tamaño intermedio. La segunda teoría propuesta por los investigadores planteaba que el Pinzón podría haber sido el resultado de la colisión de dos estrellas de neutrones, las cuales se habrían aproximado en espirales cada vez más cerradas hasta que colisionaron. Este tipo de evento genera una kilonova, reconocida como una de las explosiones estelares más energéticas del universo. Una señal distintiva de una kilonova es la emisión de ondas gravitacionales, que se manifiestan como un chirrido característico, producto de un rápido aumento de la frecuencia a medida que dos objetos masivos orbitan y, finalmente, colisionan y se fusionan. La detección de tal señal en los datos del Pinzón proporcionaría un fuerte respaldo a la teoría de las estrellas de neutrones. Sin embargo, lamentablemente, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, LIGO, nuestro detector de chirridos, se encontraba fuera de servicio por mantenimiento en el momento en que ocurrió el fenómeno del Pinzón. Por consiguiente, se carece de información sobre la emisión de ondas gravitacionales en este evento. No obstante, se sabe que no se detectaron explosiones de rayos gamma, las cuales serían esperables en una kilonova de tal magnitud. Cabe recordar que esta explosión ocurrió a 3.000 millones de años luz de distancia, una distancia considerable que podría haber impedido la detección de cualquier emisión de rayos gamma. En resumen, ninguno de los datos actuales puede confirmar o refutar de manera concluyente la teoría de las estrellas de neutrones.
Resulta frustrante observar un fenómeno tan extraordinariamente raro, novedoso y poderoso sin disponer de los datos necesarios para comprender su causa de forma definitiva. La paciencia, si bien una virtud a menudo subestimada para un astrónomo, no implica inactividad. Los científicos ya están planificando el uso de la óptica del telescopio espacial James Webb para buscar cúmulos globulares débiles en la misma ubicación que el Pinzón. Se espera que esto aclare si la teoría del agujero negro de masa intermedia es la correcta. Simultáneamente, otros investigadores se concentran en ampliar el tamaño de la muestra. Cuantos más LFBOTS sean detectados, mayor será el conocimiento adquirido sobre ellos. Los 6 eventos observados hasta la fecha han proporcionado algunas ideas, pero aún queda mucho por comprender. La única vía para obtener una muestra más extensa es continuar rastreando el cielo con sondeos de campo amplio, como los realizados por Atlas HKO y Zwicky Transient Facility. Las expectativas de los científicos residen en el observatorio Vera C. Rubin, actualmente en construcción en Chile, un telescopio diseñado para escanear la totalidad del cielo austral cada pocas noches. Se prevé que entre en funcionamiento en 2025 y tendrá la capacidad de capturar 10 veces más luz que todas las instalaciones precedentes. Las observaciones de seguimiento con el telescopio espacial Hubble y telescopios terrestres contribuirán a un análisis más profundo de la información, lo que podría conducir a nuevos avances. Los LFBOTS son un fenómeno extraordinariamente reciente y aún poco comprendido. Los propios científicos reconocen que el descubrimiento del Pinzón genera más interrogantes que respuestas. Cuanto más se aprende sobre estas brillantes explosiones azules, más sorprendentes resultan. Lo único que queda por hacer es emular a cientos de generaciones de astrónomos que, durante siglos, nos precedieron, apuntar los telescopios al cielo, observar y esperar.